Buenas tardes a todos. Soy Enrique Fanjul, director del Campus Iberglobal. Les damos la bienvenida a este nuevo webinario dentro de la serie que han organizado el Club de Exportadores e Inversores Españoles e Iberglobal, como una manera, una forma de contribuir con actividades en estos tiempos que estamos viviendo de confinamiento, etc. Para ello pensamos, bueno, pues que una contribución positiva que podíamos realizar era la organización de webinarios sobre temas de internacionalización, apoyándonos en ese capital tan importante que tiene el Club de Exportadores, que son los profesionales de sus empresas miembros. Hoy vamos a tener una ponencia a cargo de Héctor Ara, presidente del grupo Swan Pharma. El grupo Swan Pharma es un grupo que fabrica, Héctor nos lo va a explicar ahora con más detalle, que fabrica componentes para la industria farmacéutica, biotecnológica, nutricional, veterinaria, ¿no? Pero que tiene detrás de sí una experiencia muy importante de éxito internacional. Exporta a unos 75 países, ¿no? Y según he podido, bueno, ver en su página web, etcétera, cerca de un 80% de su negocio lo realiza en los mercados internacionales. Pues sin más, Héctor, cuando tú quieras, te cedo la cámara y el micrófono para que realices tu intervención. Muchas gracias. Gracias al Club de Exportadores por darme la oportunidad de explicar un poco la maravillosa experiencia que ha supuesto fundar y proyectar Swan Pharma hacia el mundo internacional. Y gracias a todos por escucharme en estos tiempos de confinamiento. Espero que la hora de la siesta se os haga un poquito más amena y que no contribuya mucho a la somnolencia, ¿no? Quisiera previamente decir que el ejemplo que voy a explicar a continuación no es el único camino para el éxito en la internacionalización. Nosotros lo contamos con toda modestia porque desde luego es un ejemplo que ha funcionado y que vosotros mismos podéis ver la adaptabilidad que tiene a vuestros proyectos empresariales o a vuestros cometidos empresariales si estáis involucrados en el mundo de la expansión internacional de una compañía. Pero ahora creo que en algunos aspectos es indiscutiblemente por lo menos inspirador y espero que así os resulte a lo largo de la charla. Así que vamos adelante con ella. Seguro que en la prueba funcionaba perfectamente y corría, pero ahora no corre. Problemas del directo. Enrique, no sé si me vais a tener que ayudar porque no corre la presentación. Mira a ver, Héctor, porque... Ahora sí. Claro, ahora sí. Bueno, estupendo. Bien. En primer lugar, vamos a abordar un poquito el estado del arte, también llamado marco teórico, de lo que es la exportación en España y muy en particular en el mundo de las pymes, que como sabéis concentran el 80% del empleo español y la inmensa mayoría de las empresas españolas. Después haremos una serie de consideraciones estratégicas respecto a los mercados foráneos y cómo acometerlos. Explicaremos un poquito el proceso de selección de mercados que llevamos a cabo, el despliegue, una vez que ya se ha decidido cómo acometerlo, cuál es la forma de desplegarse, la identificación y gestión del talento para el mundo internacional, que tiene sus especificidades, las herramientas que hemos utilizado y que recomendamos utilizar, y al final abordaremos un poquito como ejemplo pues, el caso de Swan Pharma en estos 26 años. Bien, en cuanto al estado del arte del marco teórico, España ha duplicado en 10 años el número de empresas exportadoras, es un dato positivo. Si bien el 10% de las exportaciones españolas lo realizan 5 empresas. Las exportaciones en España suponen la cuarta parte aproximadamente del PIB. Hace años era prácticamente la mitad, era un 15% solo. Exportan 209.000 empresas, exportaron en el año 2019, de un total de 3.377.000, lo cual es un 11%, perdón, un 6,11%. Esto, por lo tanto, se ve que hay un campo clarísimo para crecer. Pero solo el 10% de las pymes españolas exportan, ¿eh? Todo esto, como decimos, constituye un marco donde hay evidentes posibilidades de crecimiento para las compañías españolas en los mercados foráneos.
Cuando uno piensa en proyectar su empresa hacia el exterior, nosotros recomendamos que se hagan una serie de consideraciones estratégicas previas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué países pueden estar potencialmente interesados en los productos que constituyen la gama de lo que yo comercializo o fabrico, ¿no? O las dos cosas, ¿no? En segundo lugar, si se ha prestado, si hay se ha desarrollado una cierta sensibilidad en la compañía para atender a esas consultas que vienen, a veces vienen a través de las personas, otras veces vienen a través de la página web, otras veces vienen a través de oficinas del ICEX. O sea, hay que desarrollar un modelo en el cual se genere una cierta sensibilidad a ese tipo de demandas, ¿no? Este tercer aspecto parece un poco perogrullada, pero yo sé perfectamente que hay muchísimas compañías que tienen una web que genera cierta notoriedad para la compañía, pero no la consultan. Pasan los días, las semanas y los meses y no se entra en la web a ver si en ese mundo proceloso que es Internet se han generado algunas demandas de interés en la compañía o en los productos que comercializa, ¿no? También hay que hacer un poco la reflexión de qué parte de mi facturación consideraría que sería un éxito derivar o orientar hacia los mercados de la exportación. ¿Es un 20, es un 30, es un 80? Y finalmente es importante también definir los recursos que uno está dispuesto a poner en liza para poder conseguir esos objetivos. ¿Cuánto dinero estoy dispuesto a gastarme al año? Si estoy dispuesto a contratar talento y cómo conseguirlo. ¿Con qué estructura puedo llegar a contar y la puedo sufragar? Esta es una pequeña pensada que hay que darle antes de empezar a abordar concretamente qué pasos dar para expandir la compañía en el exterior. Bien, en el primer capítulo, que es la selección de mercados, en general no justifica un esfuerzo en una acción en el exterior los países que sean menos de 8 o 10 millones de habitantes. Nosotros, como veréis luego cuando proyectemos un poquito cuál ha sido nuestro desembarco en algunos países, veréis que hemos tenido algún fallo y al principio muchos se vieron relacionados con que no había una masa crítica suficiente como para hacer un esfuerzo inversor como el que estábamos comentando en la anterior transparencia, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer, marcado ese mínimo, hay que hacer una selección y una segmentación de los mercados objetivos, ¿no? Me gusta siempre decir que estos días lo hemos visto con el caso de la pandemia, que hay 190 países en el mundo. Yo creo que en los Juegos Olímpicos desfila alguno más, desfilan entre 200 y 205 países. Bueno, estamos por ahí y probablemente países de más de 10 millones de habitantes sean el 80% de ellos, o el 70%, o constituyan por lo menos el 70 o el 80% del mercado potencial, ¿no? Nos gusta segmentar los países que decidimos acometer en tres fases, ¿no? Y mantener siempre esas tres fases de expansión internacional activas, ¿no? Nos gusta hablar de países de prospección y queremos siempre tener por lo menos uno o dos como objetivos, ¿eh? Eso significa que mientras un país lo tenemos en la fase de prospección, nos obligamos a identificar jugadores locales consideramos a lo que son clientes finales, por supuesto, pero también importadores, distribuidores, representantes, todos aquellos que nos pueden dar acceso al mercado. Sabéis que un término que se utiliza mucho frecuentemente es el término acceso al mercado, quién tiene acceso real al mercado, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con los jugadores, y los jugadores normalmente en el mundo de la exportación son estos que mencionamos aquí: clientes, importadores, distribuidores y representantes, ¿no? Ellos nos sirven para entender los mercados, ¿eh? No hay por qué alargar la fase más de un año, la fase de prospección, y ahí ya o seleccionas o descartas, pero a través de estos jugadores es fácil entender o tener acceso a los productos, a los proveedores dominantes, a los clientes principales. También nos gusta en esta fase apoyarnos en las oficinas del ICEX, ¿eh? Las oficinas del ICEX son muy activas, están muy bien organizadas, tienen gente brillante. De hecho, nos hemos nutrido de algunos ejecutivos del ICEX que han estado destacados en países por cuenta del ICEX, ya fueran becarios o contratados. Son personas ideales que les gustan, han vivido mucho lo que es la apertura de un mercado y en general todos tienen en el horizonte la posibilidad de involucrarse en desarrollar mercados, porque lo han trabajado mucho cuando han estado trabajando para el ICEX, ¿no? Y también nos gusta en esa fase ya establecer un ABC, nos gusta ya tirar de Pareto y conseguir a través de esos jugadores entender el mercado y a poder clasificar los clientes entre A, B y C, porque seguro estáis familiarizados todos, pero esos clientes que constituyen muchas veces un número no superior al 15 o 20% del total de clientes, normalmente suelen tener en sus manos el 70% del mercado, como nos enseñó Pareto. Y eso es clave porque
en la medida también en la que consigamos establecer contactos con los clientes que controlan la mayor parte del mercado, vamos a tener un éxito más rápido y de mayor dimensión. Segundo grupo de países que nos gusta clasificarlos por el concepto de países en promoción. Ahí ya estamos previendo al menos un par de visitas al año. En prospección haces una visita y luego repites, dependes de si toda la información que has conseguido captar realmente te confirma que ahí hay una verdadera oportunidad para tu gama de productos, ¿no? En la promoción, sin embargo, ya nos obligamos a 2 visitas al año. Tú has hecho una visita de prospección y muchas veces tenemos la sensación de que ese cliente o ese importador o ese distribuidor se va a acordar de nosotros ad eternum. No, la verdad que la memoria de todos es frágil y si no hay una visita de repetición antes de 6 meses, realmente cuando vuelves es como si empezaras de cero de nuevo, ¿no? Es un trabajo que ha costado un dinero y al cual no se saca una rentabilidad, ¿no? En esa visita de promoción ya es recomendable haber madurado relaciones con representantes y seleccionar uno que pueda representar nuestros intereses, que se vincule con nuestra marca. Ahí muchas veces nos gusta tener un representante que ya tiene representaciones muy importantes, porque normalmente el que tiene ya una presencia en el mercado es porque tiene alguna representación importante, y lógicamente ellos, si ya están comprometidos con alguien que les da una buena gama de productos y les da un buen volumen de negocios, no van a querer jugar con nosotros, con lo cual probablemente hay que ir a representantes un poquito de segundo nivel para abrirse un poquito de hueco en el mercado que no tengan tantos compromisos, ¿no? Ahí también conviene ya, habiendo pasado la primera fase y a través del representante, adaptar nuestra gama de productos o servicios a las necesidades locales. Ese representante nos tiene que saber explicar esas necesidades locales y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de lo que nosotros llamamos la adaptación de nuestro portafolio a una realidad específica de un mercado. Y ahí también, a través del representante, es importante ya visitar clientes de referencia, si pudiera ser en el entorno A del ABC de Pareto que hablábamos antes, ¿no? Finalmente, la última fase, que ya es de consolidación de mercados, es la que llamamos fase de respuesta. Ya hemos visto que esa oportunidad que olisqueábamos es real y queremos organizarnos para realmente aprovechar un potencial de mercado que ya hemos constatado en la fase de promoción, ¿no? Ahí ya es importante hacerse fuerte en esos productos que hayamos seleccionado, donde existe una oportunidad, hay que hacerse fuerte en ellos. Ahí hay que también aprender a través de los clientes a identificar tendencias locales, de manera que podamos adaptar nuestro portafolio mejor o podamos complementar nuestro portafolio con productos que seamos capaces de desarrollar o de producir y que tengan una demanda específica en un mercado. Ahí nos gusta mucho también hablar y educamos mucho a nuestros ejecutivos para que soliciten lo que llamamos wish lists, o sea, los deseos de un cliente. Todo cliente, a cualquier cliente le falta un producto y le gustaría, sueña con tener un producto, desea un producto. Nos gusta saberlo, luego podremos atenderlo o no, pero es importante saberlo porque nos va a abrir las puertas del mercado, pero también el mero hecho de que a un cliente le permitas expresarte su sueño o el producto con el que él le gustaría tener en el mercado para poder ganar una posición dominante, que le pueda responder es crear una buena expectativa, ¿no? También lo que llamamos los headache products, ¿no? Los productos del dolor de cabeza, esos productos que tienen problemas de suministro, problemas de calidad. Esto también es una puerta de entrada idónea para poderse abrir mercado en un país donde, bueno, normalmente todos los países donde vayas a ir, más si son de más de 10 millones de habitantes, tienen sus necesidades básicas resueltas. Por lo tanto, se trata no tanto de competir en los productos que ya están muy consolidados por parte de nuestros competidores, como en alguno donde realmente hay una oportunidad de innovar o de que el cliente y el distribuidor tenga la sensación de que está abriendo un mercado nuevo o copando un mercado al que antes no podía acceder. Una vez que ya hemos determinado los mercados de promoción, toca hacer un despliegue, ¿no? El despliegue, nosotros nos gusta estructurarlo en 5 niveles de presencia, ¿no? Normalmente una compañía que no exporta pero quiere y apuesta claramente por la internacionalización, lo primero que tiene que hacer es contratar a un export manager. Y un export manager es una persona especialista y que se dedique solo a esa función. Una vez que ese export manager es capaz de identificar oportunidades y ve que tiene oportunidades en 6, 8, 10, 12 mercados, cabe plantearse la incorporación, dependiendo de ese export manager, de area managers. Los area managers son como unos managers geográficos que atienden entre 4 y 6 mercados o países cada uno. Es decir, si has llegado a 8 o 10 mercados, ya un export manager, si quiere hacer una buena labor en todos ellos, ya no da abasto y necesita ayuda.
Si has conseguido crecer y has empezado a hacer exportaciones y llegas a un 5, un 10, un 15% de tu exportación, probablemente el mismo payback de tu actividad exportadora te permite acometer con el beneficio, el margen generado, la incorporación de nuevos recursos humanos. Bueno, pues ahí nosotros apostamos y en su momento por área managers. En un momento dado, de esos 8 o 10 mercados que uno desarrolla, hay algunos que despuntan, ¿no? Y cuando nosotros vemos que uno llega a millón y medio, 2 millones de euros de facturación, empezamos a contemplar entrar en la tercera fase. Y la tercera fase es lo que llamamos una oficina de representación. Y ahí, pues, lo que ideamos es que realmente para tener una oficina de representación no necesitas tener una oficina y además una persona desplazada, o sí, bueno, puedes necesitarlo, puede convenir, pero por mor de no hacer una inversión exagerada que luego nos cueste ser capaces de retribuir adecuadamente o de compensar la inversión, pues nosotros ideamos lo que se llama una oficina casa, es decir, contratamos a una persona que muchas veces ha sido un área manager que teníamos en nuestra central, que se le ofrecía la posibilidad de desplazarse a uno de los mercados que llevaba y montar una oficina de representación. Y ahí lo que hacíamos es contratar, y lo que hacemos, una casa que además es oficina, de manera que no tengas el doble gasto de casa a oficina y durante un tiempo puedas mantenerte en un lugar representativo donde además puedas desarrollar tu vida, ¿no? Ahí ya muchas veces se da la situación de que ya tienes esa oficina de representación que puede inicialmente llevar a algún otro mercado de un área en particular, pero muchas veces ocurre que ese mercado en el cual ya hemos llegado a una cifra, 1 o 2 millones de euros antes de abrir la oficina de representación, cuando haces la oficina de representación, cuando abres y eres percibido como un jugador local, pues se requiere una dedicación total a ese mercado, ¿no? Si es un mercado grande, pues más vale ir creando otras oficinas de representación o integrar otros países de ese área dentro de una estructura de área manager y que se quede la persona que se ha desplazado ahí como country manager, ¿no? Ahí normalmente ya vemos que de ese 1 o 2 millones de euros de facturación o de dólares, pasas con el tratamiento de oficina de representación con un country manager, pasas en el plazo de entre 1 y 3 años a facturaciones de 3 a 5 millones de dólares, ¿no? ¿Qué supone una oficina de representación? Pues una oficina de representación en países, en un país estándar, digamos, estándar o desarrollado, tiene un costo anual para la compañía de entre 100 y 120 mil dólares al año, incluyendo el salario, la persona que se desplaza, el costo de la oficina a casa. Y eso, pues, con esa cifra de ventas que ya hemos visto cuando estaba integrado en un área, bajo un área manager, bajo la responsabilidad de un área manager, ya vemos que eso se paga sin dificultades y ya se puede generar un cierto beneficio. Ya la compañía puede tener, o la oficina de presentación puede tener una cuenta de resultados ya que esté aportando a la central dinero en vez de estar costando dinero. Cuando en esa tercera fase se identifica un mercado como un mercado de grandes posibilidades, y ahí vislumbramos facturaciones ya por encima de los 10 millones de dólares o de euros, ahí el siguiente fase es constituir una filial, una subsidiaria. ¿Y eso qué supone? Bueno, pues supone una oficina de representación, igual, con un country manager, pero ya le damos estructura financiera, capacidad financiera local, muchas veces le damos un inventario local para que pueda suministrar productos desde el mismo país. Y este paso tercero y cuarto, esta percepción que tiene el mercado y los clientes de que una compañía apuesta por un mercado, esto es muy importante porque todos los países del mundo somos chauvinistas. A todos nos gusta que nos vengan a visitar, nos resulta halagador que venga alguien, se interese por nuestro mercado, por nuestras necesidades. Y el hecho de que una compañía apueste por tener una compañía local con una persona dedicada, con una estructura, con capacidad de financiación, con inventario local para poder suministrar de manera inmediata, eso claramente es muy bien valorado por los clientes, incluidos los que ven un partner de negocios muy notable en esa compañía, ¿no?, que apuesta tan fuerte por un país, ¿no? El último nivel de despliegue que hemos descubierto pues hace 4 o 5 años y muy relacionado con la entrada de capital riesgo en la compañía, que se produjo hace 4 o 5 años, fue realizar adquisiciones, ¿no? Una forma de dar un salto cualitativo grande en un mercado mediano o grande, es adquirir una compañía, una distribuidora, una importadora local. Esto, cuando estamos hablando de países como los que luego veréis en nuestra estructura internacional, no supone inversiones cuantiosísimas. Nosotros hemos comprado compañías locales en México, en Colombia,
en Emiratos Árabes con inversiones de entre 100 y 300.000 dólares. Compañías que a lo mejor la mexicana llevaba casi 50 años en el mercado, siempre manteniendo los socios locales y no solo en la primera etapa. En muchas de ellas continuamos con socios locales después de 12 o 15 años, siempre en mayoría para poder tener control de la operación y para poder apostar financieramente y poder tener el control de las cuentas y de la tesorería. Pero es relativamente sencillo asociarte con una compañía local, comprar la mayoría, mantener el socio, y eso pues lógicamente te da una notoriedad, una visibilidad, te beneficias de una marca que ya suele estar establecida localmente, la cual unida a la tuya genera un efecto sinérgico notable. Bien, el mundo de la internacionalización, de la exportación, requiere de talento específico. Estamos buscando personas, en las transparencias posteriores veréis algunos documentos que utilizamos internamente para gestionar talento, para contratar talento, para hacer crecer el talento y evaluaciones del desempeño también que permiten a la gente mejorar en áreas de deficiencias, ¿no? Pero en principio, como veréis en la siguiente transparencia, estamos buscando gente que le guste conocer gente. Esta es una cosa que preguntamos mucho, ¿no? Gente que tiene que disfrutar con gente, que tiene que disfrutar de otras culturas, que le guste viajar. Esto le gusta a todo el mundo, pero además de gustarte viajar y de gustarte ir por el mundo, te tiene que gustar conocer gente, tienes que estar abierto a otras culturas y dispuesto y deseoso de enriquecerte con ellas, no de imponer la tuya, ¿no? Y que usen disciplinadamente algún recurso, y en particular hablaremos mucho del CRM, que supongo que muchos de vosotros estaréis familiarizados con él, pero que para nosotros es una herramienta fundamental, no solo de ganar posiciones en un mercado, sino también de que el talento se desarrolle, ¿no? Por lo tanto, tenemos unos protocolos de reclutamiento específicos que nos indican, en los cuales definimos muy bien qué tipo de personas queremos, y básicamente también relacionamos mucho la gestión del talento, que es como ahora se llama esto, y la retención del mismo con 3 factores. Buenas condiciones laborales, buenas condiciones de trabajo, formación continua, y esto es muy importante, con exposición a retos crecientes. La gente valiosa y con aspiraciones y con ambiciones requiere, para consolidarse en una compañía y para ver su futuro en una compañía, que se le den retos crecientes cada vez. Y eso en el mundo de la internacionalización es muy fácil. Hay retos, siempre hay retos. Siempre hay países más grandes, siempre hay cosas nuevas que hacer, siempre hay tendencias nuevas que acometer. Y por último, el tercer factor de retención del talento es salarios en la banda alta. Yo estoy seguro que si preguntáis a alguna persona de Sun Pharma te dirá que esto no lo cumplimos a rajatabla y probablemente lleve razón, pero en general procuramos mantener el salario en la banda alta, y no es por ser generosos, es porque sabemos que en la medida que formamos y desarrollamos talento, si no lo tenemos en la banda alta, nuestros competidores muchas veces son más listos que nosotros y nos los limpian una vez que los hemos formado. No queremos convertirnos en una escuela de formación de personal para nuestros competidores, ¿no? También desarrollamos hace tal vez 6 o 7 años una cosa que llamamos internamente el libro de estilo, ¿no? El libro de estilo no supone que queremos clonar a nadie, ni que queremos hacer personas que sean réplicas de otras personas. Pero sí creemos que el desarrollar y mantener una imagen fuerte de una compañía tiene relación con algunas normas de conducta determinadas, y esas las hemos escrito. Aquí estamos un poquito contaminados por la industria farmacéutica. En la industria farmacéutica todo está protocolizado, porque igual que en la industria armamentística o de armas, nosotros no nos podemos permitir errores. Un medicamento, si tomas 1 miligramo, te salva la vida. Si tomas 10 miligramos, es veneno, te mata. Por lo tanto, en la industria farmacéutica no se pueden cometer errores y todo está sujeto a PNTs, procedimientos normalizados de trabajo, en inglés SOPs, Standard Operating Procedures. Entonces, nosotros hemos escrito todo eso, de tal manera que lo que buscamos también es la gestión del talento. Cuando nosotros contratamos a una persona y se va a incorporar en 1 semana o en 2 o en 3 semanas a la compañía, nosotros lo primero que hacemos una vez que está contratado es entregarle nuestro libro de estilo. Ese libro de estilo es complejo, tiene 50 o 60 páginas y está desde el organigrama, quiénes son las personas, cómo está organizada la compañía, cómo se pasan las notas de gastos. ¿Qué es lo que buscamos? Sabemos que en esas 2 o 3 semanas, desde que alguien ficha por una compañía, está con esa ilusión de incorporarse a un nuevo modelo de trabajo,
está en un estado de hipersensibilidad y está en un estado de ansiedad por entender y conocer qué se va a encontrar en la nueva compañía. Bueno, pues nosotros se lo contamos con el libro de estilo, de tal manera que buscamos que se impregne desde el día cero, antes de incorporarse, de qué se va a encontrar y de cuáles son los valores que en la compañía tratamos de defender, ¿no? Entonces ahí pues hay muchísimas cosas, el índice probablemente tiene 25 o 30 temas y también acometemos cómo nos orientamos al mercado y al cliente, cómo buscamos la excelencia por la vía de la mejora continua, qué principios éticos y estéticos tenemos de cumplir con nuestros compromisos internos y externos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también tenemos un sistema de evaluación del desempeño que seguro que tenéis muchos de vosotros. Yo he visto muchísimos sistemas de evaluación del desempeño, algunos son maravillosos, mucho más completos que el nuestro, pero muchos adolecen de que son muy difícilmente de implantar. Son de tal complejidad que la persona que tiene que evaluar, que normalmente no evalúa a una persona solo, tiene que evaluar a 5, a 10 o a 15, nunca encuentra el tiempo para evaluarlo, ¿no? Entonces veréis dentro de las transparencias que compartimos con vosotros también nuestro modelo de evaluación del desempeño, en unos bloques que son, digamos, hay 4 bloques que son comunes a casi todas las personas que se incorporan en la compañía, aunque se hace alguna pequeña distinción, y hay un 5.º bloque que es específico del talento de ese puesto, ¿no? Y solo hay 3 evaluaciones, como veréis, que es bien, mejorable y manifiestamente mejorable. No queremos poner puntuaciones, no queremos discutir notables ni aprobados. Para nosotros alguien que hace algo bien nos parece que es suficiente para la compañía y nos volcamos mucho más en saber qué es mejorable, para lo cual normalmente con una conversación anual a los 6 meses cuando es la incorporación de una persona nueva, y a través de esa conversación y de llegar al acuerdo, porque no se imponen, se discuten las evaluaciones del desempeño, deben ser discutidas con la persona evaluada y hay que dejarle opinar y expresar por qué en un momento dado puede estar en desacuerdo, pero hay que llegar a un acuerdo y saber si hay un área que es mejorable o manifiestamente mejorable. Lo mejorable normalmente que conseguir que la persona sea consciente de ello, ya es capaz normalmente de hacer el esfuerzo y mejorar. Lo manifiestamente mejorable, y sobre todo se produce a lo largo de una secuencia de 2 años, requiere formación. Y esa formación puede ser interna o a veces tiene que ser externa. Si es una persona que en el resto de su evaluación está en un buen nivel, la compañía evidentemente, por supuesto que tiene la paciencia y quiere invertir en la mejora de esas áreas que son manifiestamente mejorables. En esta transparencia veis un poquito, no me voy a detener en ella, luego si queréis hacer preguntas o la queréis leer o la podéis considerar, lo que pueda ser de aplicación o no para vosotros, veis un poquito cuáles son los protocolos por los cuales nosotros nos basamos para identificar el talento y contratar talento para todos los puestos y en particular para el tema de internacionalización. Esta transparencia es la que os comentaba, en la cual esta es la evaluación del desempeño, donde veis arriba, lo veis probablemente mejor vosotros que yo, que lo veo muy pequeñito, veis 4 niveles de responsabilidad ejecutiva y veis un poquito lo que aplica y lo que no aplica, ¿no? Y veis las 4 áreas en las cuales nosotros tratamos de crear una conciencia de qué recursos personales son necesarios para tener éxito en esta tarea y al final veis una serie de características personales que esta es bastante móvil, ¿eh? Se pueden quitar cosas, se pueden sumar cosas. De hecho, cuando evaluamos, que evaluamos anualmente, en esa área es en la que más trabajamos, ¿no? Esta evaluación del desempeño, yo tengo, me parece, 6 personas en la organización que dependen de mí. A mí me cuesta, lo hago una vez al año, y me cuesta alrededor de 1 hora, hora y media. Porque, lógicamente, en todas aquellas cosas que se hace bien, uno no se detiene ni en la evaluación. Hay veces que, esto sabéis que ocurre en las compañías, que al cabo de una persona que lleva 8, 10 o 12 años pierde un poquito el fuelle y a veces te das cuenta que tienes que 1 año agarrar y volver atrás y decir, bueno, a ver dónde está perdiendo el fuelle esta persona y a ver si en algunas de las cosas donde tenía un buen rendimiento hace 3 o 5 años ha perdido capacidad de evolución o ha perdido facultades, digamos. Entonces, bueno, pues a lo mejor tienes que detenerte al cabo de unos años de hacer una evaluación más profunda donde vuelves a algunas características que en su día diste por buenas, ¿no? Pero esto os garantizo que es un sistema que funciona rápido y que nadie puede argumentar que no he tenido tiempo para hacer las evaluaciones del desempeño. Es muy sencillo y es muy bien acogido por las personas, porque las personas también ven su propia evaluación, ¿no? Obviamente, cuando una persona en la evaluación, las 2 primeras evaluaciones que se hacen en el primer año, el evaluador ve que no ha llegado a un nivel mínimo, esto ya se avisa en el proceso de contratación,
que va a haber 2 evaluaciones del desempeño y que si se considerara a la segunda, es decir, al año de estancia en la compañía, que no ha habido un progreso mínimo, esa persona no va a poder seguir trabajando en la compañía. Y hay que ser firme en estas decisiones. Bien, vamos con las herramientas. Para poner en marcha este plan de internacionalización, a nosotros hay una serie de herramientas que nos ha demostrado el tiempo y los éxitos y los fracasos que son claves, ¿no? La primera es el CRM. El CRM tiene mucha historia dentro de la compañía porque nosotros hicimos nuestro primer CRM o decidimos que queríamos incorporar nuestro primer CRM hace probablemente 10 años, tal vez 12, ¿no? En aquel momento vimos lo que había en el mercado, ya estaba Salesforce en el mercado y vimos otras opciones. Y bueno, nuestro negocio es muy específico. Como decíamos al principio, nosotros fabricamos y comercializamos materias primas para hacer medicamentos, lo que todos conocéis como principios activos, ¿no? Y es un mercado donde no somos tantos, ¿no? Por lo tanto, no encontramos ningún CRM que realmente cubriera las necesidades de un negocio así llamado B2B, business to business, como se llamaba, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hicimos? Pues desarrollamos nuestro propio CRM. Teníamos algunas ideas, habíamos querido copiar algunas ideas del mundo B2C, del business to customer, para adaptarlas al mundo industrial en el que nos movíamos nosotros, y había algunas especificidades. Por lo tanto, dijimos, vamos a desarrollar nuestro CRM por nosotros mismos. Y lo hicimos en Estados Unidos. Como veréis, luego en Estados Unidos nosotros abrimos nuestra filial el segundo o tercer año después de la fundación de la compañía, cosa que es muy inusual. Normalmente estos grandes mercados del mundo la gente los suele dejar para el final. Yo aquí soy un poco más rupturista y animo mucho a la gente a que a la primera que pueda se vaya a Estados Unidos, que es un mercado potentísimo, es 12 veces España, es un mercado que habla muy bien, que es muy transparente y no hay que por qué tenerle miedo. Es al revés, porque además, como uno tenga premio, como uno dé con la clave, el éxito es multiplicar por 10 o 12 cualquier otro mercado, ¿no? Como España. Bien, entonces desarrollamos aquel CRM, nos fue muy bien. Fuimos un poco torpes porque funcionaba muy bien en Estados Unidos, pero tardamos años en implantarlo en España, donde estaba nuestra oficina central y la compañía, y donde empezamos las actividades, ¿no? Lo incorporamos a España, fue muy interesante porque al incorporarlo en España teníamos ya expertos en el mundo de las tecnologías y mejoraron el sistema de Estados Unidos, de tal modo que en Estados Unidos también se nutrieron de nuestras mejoras en España para mejorar su propio CRM. Pero en un momento dado, hace 3 o 4 años, veíamos que habíamos complicado mucho nuestro CRM y que el CRM, el programa que nosotros habíamos desarrollado, no corría bien en nuestros ordenadores, en nuestros sistemas informáticos. Y entonces, alguien tuvo la lucidez, no fui yo, como en casi todas las cosas buenas que pasan en la compañía, de recurrir de nuevo, de mirar qué opciones había dentro de los CRMs. Y vimos que efectivamente, pues claro, lógicamente cuando Oracle o alguna de estas compañías invierte en estos proyectos, que sabe mucho más que nosotros, tiene mucho más recursos que nosotros, en mucho menos tiempo que nosotros, es capaz de hacer cosas mucho mejores que las que hacemos nosotros, ¿no? Por lo tanto, decidimos comprar Salesforce, porque ya habían desarrollado un modelo que no solo cubría lo que habíamos cubierto nosotros con lo que habíamos desarrollado, sino que nos daba muchísima más potencia para relacionar resultados distintos en otros lugares, relaciones específicas con clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos comprar y volcar toda la información en nuestro CRM en Salesforce. Se hizo muy rápido porque también lee muy bien la información que nosotros teníamos en un sistema bastante a pedales. Y ahí conseguimos introducir en el CRM algo que nos había dado mucho éxito en nuestra forma de acometer los despliegues en los países a donde acudíamos, ¿no? Nosotros, una forma que tenemos de acometer un mercado es, inicialmente, una vez que uno tiene ya un representante y que tiene ya unos contactos con los clientes, que tiene una cierta medida de lo que es un mercado, de que tienes ya una presencia local, sea como oficina de representación o como filial, normalmente es cuando estás en la fase de oficina de representación, nos dimos cuenta que lo primero que queríamos introducir en el CRM era un inventario de proyectos. Es decir, todos aquellos proyectos de venta que generaban nuestra estructura comercial, queríamos introducirlos en el CRM, que esto es una perogrullada, lo hace todo el mundo, pero queríamos que introducirlos valorados, porque eso nos iba a permitir cribarlos, volvíamos a Pareto, ¿vale? Nos iba a permitir seguir los proyectos con mucho más detenimiento, generar una política de impactos muy metódicos e inteligentes en esos proyectos para maximizar las posibilidades de sacarlos adelante
Y además nos permitía esos procedimientos de buenas prácticas comerciales que habíamos desarrollado inspirados en las buenas prácticas de fabricación farmacéuticas, introducirlas de tal manera que nos permite controlar muy bien la actividad del cuerpo comercial de la compañía. Ya sabéis que los comerciales es gente generalmente que tiene capacidad de identificar oportunidades, de generar buenas relaciones con la gente, pero son poco rigurosos en el desarrollo de su trabajo, son poco rigurosos en la selección de proyectos donde volcar la mayor parte de sus esfuerzos, ¿no? Y eso a nosotros nos parece crítico, y además esas personas realmente al final se convierten en gestores de negocios, se convierten no solo en vendedores, sino que pasan a ser ejecutivos capaces de detectar oportunidades y de perseguirlas, ¿no? Entonces, esta herramienta para nosotros nos fue muy útil cuando no teníamos Salesforce en su última versión, y la hemos mejorado mucho en los últimos 3 o 4 años, ¿no? Esta herramienta nos permite, por lo tanto, hacer un coaching específico con nuestro cuerpo comercial. Y además hay una frase que os la he escrito aquí porque muchas veces ellos te cuentan historias, ya sabéis cómo son los comerciales y tal, que no los estoy tratando de defenderlos, no de atacarlos, pero hay que complementarlos, ¿no? Y les decimos, oye, no, mira, esto está en el CRM. No, mira, lo que no está en el CRM no existe, no ha pasado. Tienes que tenerlo ahí. Porque eso permite también que sus jefes puedan analizar proyectos, que les puedan ayudar a valorarlos. Muchas veces ellos, sobre todo al principio, no son capaces de valorar un proyecto, pero su jefe sí. Su jefe es capaz de cuantificar esa oportunidad de manera que cuando la trates en el universo de todos los proyectos que manejan, puedas seleccionar aquellos que tienen mayor enjundia. Bien, otra herramienta que utilizamos mucho en el despliegue es lo que llamamos un plan país. Cuando un plan país es un plan específico para el desarrollo de un mercado en un país en particular, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay una serie de cuestiones que uno tiene que tratar y que tiene que introducir el CRM, por supuesto, cuando se responsabiliza de la evolución o del desarrollo del portafolio nuestro en un país. ¿Eso qué supone? Pues que los viajes tienen que estar bien organizados en un espacio anual, tienen que estar bien preparados. Antes de ver a un cliente hay que mandarle una minuta de qué es lo que quieres hablar con él. Después de volver también. Las visitas tienen que ser recurrentes. Es fundamental trabajar con los 15 primeros jugadores nacionales, que normalmente es SLA. Si es un mercado muy grande son 30, si es pequeño son 5, pero bueno, estamos por ahí. Buscar los contactos clave. Esto que veis de relación trinivel, trinivel es crítico. En vuestro mundo, pensar vosotros cada uno en vuestro mundo, pero en nuestro mundo, en una compañía hay 3 niveles donde nosotros queremos tener relación dentro de un cliente, que es el nivel logística, compras, nivel desarrollo de productos y nivel gerencial, propietario, CEO y demás. Cuando en un cliente A conocemos a esas 3 personas, somos capaces de tener una relación con ellos, ya sea en su lugar de origen o cuando vienen a España, que a la gente le encanta venir a España, ya veréis cómo nos vamos a recuperar muy pronto, porque cuando el coronavirus se vaya, veréis cómo vamos otra vez a tener un país tan potente como tenemos, a donde a la gente le encanta venir, ¿no? Por lo tanto, esa relación trinivel es clave, tiene que estar en el CRM, las personas identificadas, cuáles son sus responsabilidades, y tiene que haber una relación permanente con ellos, ¿no? Agentes, importadores y distribuidores. Esos son los cauces por los cuales uno llega al mercado, siempre, como decíamos al principio. E identificar los productos predominantes y los altamente competitivos, ¿no? Es muy importante también conocer el entorno, las normas regulatorias del país, los usos y costumbres locales. Esto es muy importante. Tenemos una cultura maravillosa que a la gente le encanta conocer, pero tenemos que ser capaces de ser modestos y aprender de otras culturas, a entenderlas y además disfrutarlas, y que vean nuestros clientes que somos capaces de disfrutarlas, que como decía también al principio, todos los países son chauvinistas, a todo el mundo le gusta que le halaguen su país y todos nos sentimos muy orgullosos de nuestra cultura, de nuestra comida, de nuestro entorno geográfico, de nuestra historia, etc. Eso pasa en todos los países, ¿no? La gestión de visitas, las preparaciones de las reuniones, el reporting, ya lo comentaba en el primer punto de mercado. Enviar los temas a cubrir durante la visita, enviar un reporting de la visita. Esto es muy importante, establecer 3 objetivos. Este es otro mal del comercial habitual en todo el mundo, ¿no? Mirar muchísimas cosas y no distinguir. Nosotros enseguida, por esa vía de valorar los productos, les llevamos a poder elegir los productos de mayor enjundia y que además se adapten más a nuestras capacidades, ¿no? Y ahí forzamos mucho a elegir 3 objetivos. Mira, no me hables de 7 cosas, venga, elige 3. Si luego falla una, no pasa nada. Me coges la cuarta y reemplazas a la tercera, que es yo. Pero céntrate en 3 temas, ¿no? Y luego dentro de nuestra política de seguimiento, pues hay un cuestionario de cumplimiento de procedimientos y hay que establecer y analizar KPIs que nos permitan ver lo eficientes que son las distintas acciones en las que instruimos a nuestra gente que llevamos a cabo.
Este que veis a continuación son algunas sugerencias de KPIs con los que nosotros medimos la eficiencia y la eficacia de la acción comercial. La herramienta que os hablaba antes del Welcome Pack, para nosotros es importante, como os decía, sobre todo, más que nada, no tanto para lo que es la acción específicamente del despliegue por el mundo, sino, como os decía antes, desde el punto de vista de que el periodo de adaptación de una persona a la compañía se abrevie lo más posible y cuanto antes esté quemando maletas en esos vuelos de Dios por el mundo para conseguir abrir mercados, ¿no? Antes os enumeré un poquito cuáles son las cuestiones que contiene el Welcome Pack nuestro. Si alguno tenéis interés, pues oye, me lo decís y lo podemos compartir con vosotros probablemente, ¿no? ¿Quiénes somos? La misión y la visión, los valores de la compañía. ¿Cuál es la historia de la compañía? ¿Cuál es el organigrama? Con una fotito, de manera que cuando lleguen a la oficina incluso ya hasta nos reconocen en la foto. ¿Cuál es la descripción de cada puesto de trabajo? ¿Dónde tenemos filiales? Un glosario de conceptos y términos básicos. Esto cuesta un poquito escribirlo. A mí me llevó probablemente una semana o 2 semanas. Pero es muy importante porque hay cosas específicas de nuestro mundo, del mundo en el que uno se desenvuelve, en el que una compañía se desenvuelve, que uno puede esperar a que alguien que se incorpora tarde 2 o 3 años en conocerlo, pero si los escribes, son 3 o 4 páginas y permite que desde el principio esa persona se sienta más integrada, domine mejor los términos habituales con los que se va a tener o en los que se va a tener que expresar en su relación con sus clientes, ¿no? Cuestiones regulatorias. Normativa legal, aduanera, transporte, procedimientos de trabajo, principales procesos administrativos dentro de la casa, como pasar una nota de gastos, etcétera, como pedir un billete de avión y cualquier norma interna, de tal modo que, como digo, en esas 2 o 3 semanas o una semana desde que alguien deja su trabajo anterior o se incorpora por primera vez a un trabajo hasta que se incorpora, en ese estado de ansiedad, porque es lo que se va a encontrar, son mucho más porosos a este tipo de información y nos aprovechamos de esa situación para que se acelere todo el proceso de integración en la compañía y, por supuesto, de rentabilizar la incorporación, ¿no? Bueno, cuando hablamos del talento específico, esta transparencia me gusta mucho explicarla, se ve muy claramente, ¿no? Hay un perfil clásico, ¿no?, del comercial. En el mundo, cuando estás hablando de exportación, es claro que la persona, si quieres desarrollar un mercado foráneo, requiere dotes comerciales. ¿Cuál es el perfil clásico? Bueno, pues un tío con don de gentes, que sea simpático, que sea pícaro, que tenga habilidad social, que sea un poquito descarado, a veces que sea muy comercial. A veces decimos, este es demasiado comercial, ¿no? Bueno, este es el perfil clásico, ¿no? Pero hay un perfil del siglo XXI, ¿no?, que para mí es todo lo anterior, que tiene su valía como rasgos de personalidad, pero no he mencionado idiomas, pero porque me parece también un poco de perogrullo, ¿no? Pero inglés es fundamental y, por supuesto, alguno más, pues tampoco también es bueno, ¿no? Pero requiere formación específica, mucha de la cual hemos hablado a lo largo de la exposición. Son personas que tienen que tener cultura global, que tienen que tener interés por qué pasa en otros países y que, aunque tengamos un país maravilloso, pues hay países muy bonitos y donde uno además tiene que ser, como decía antes, capaz de disfrutar y además de hacer ver a la persona a la que vas a ver en ese país que tienes aprecio por su país, por sus costumbres, por su historia. Procedimientos. Procedimientos es dotar a esas capacidades o rasgos de personalidad de un ejecutivo, de un profesional, darle rigor en el trabajo, cosa de la cual están muy faltos muchas personas que desarrollan tareas comerciales. Y, como no, pues el CRM al final, ¿no?, que no dejamos de insistir nunca en ello. Bien, yo quiero dedicar los últimos minutos de mi intervención a contar con toda modestia. Por supuesto, podéis imaginaros que estoy muy orgulloso de lo que ha pasado en Sonfarma, pero tampoco quiero hacer ostentación de nada. Pero creo que sí es ilustrativo que, poniendo en marcha todo lo que os he explicado a lo largo de las anteriores transparencias, ¿cuál ha sido la resultante de todas esas acciones? Bueno, pues Sonfarma hoy en día se encuentra en la banda alta de las pymes exportadoras, con un 80% de nuestras ventas en el exterior, y que, aunque el modelo ha estado muy desarrollado para proyectos industriales, lo que decíamos que es B2B, es muy adaptable, lo hemos comprobado también en nuestra escuela de emprendimiento dentro de la compañía, lo hemos adaptado también a negocios B2C. Realmente tengo que deciros que, y además os lo anticipé antes, que en nuestro modelo B2B hemos copiado algunas cosas del modelo B2C, del marketing de consumo, del antiguamente llamado marketing de consumo. Por lo tanto, no es de extrañar que también nuestro modelo sea de aplicación en B2C, porque algo hemos bebido del B2C. Bien, este es un poco la resultante o cómo ha sido toda la trayectoria de Sonfarma en el extranjero.
Vamos de izquierda a derecha. La compañía se fundó en 1993, cumpliremos este año 27 años. La primera compañía que abrimos en el exterior fue en China, al año de constituir la compañía. Para nosotros era importante, para este sector es importante. China es un país de muchísimo peso en la producción de principios activos farmacéuticos. Mucho del paracetamol que tomáis, de la aspirina, de las vitaminas, vienen de allí. Y yo he estado yendo a China desde hace 35 años y al principio pues, sus estándares de calidad no eran adecuados, pero aprendieron muy rápido y hoy en día no debéis tener ninguna duda porque en el mundo farmacéutico hay unos estándares de calidad europeos, americanos, británicos, japoneses, que exigen, que son unos estándares que tenemos que cumplir todos y que se cumplen. Por lo tanto, no hay ninguna duda respecto a la calidad de estos productos que vienen de China o de la India, ¿no? 3 o 4 años después hicimos nuestra primera oficina de representación en Estados Unidos, como os decía antes. Fijaros que en la parte de arriba veréis básicamente oficinas de representación y en la de abajo veréis filiales. Y vais a ver que en algún momento lo que fueron oficinas de representación, en un momento dado como la de Estados Unidos en 1998, en el año 2000 ya la convertimos en subsidiaria, la dotamos de capacidad financiera, de stocks locales, de tal modo que hoy Estados Unidos es nuestro mercado número 1 en el mundo. En el año 2001 abrimos sucursal en Venezuela. ¿Veis que he puesto algunas en rojo? Esas en rojo son fracasos. El fracaso no es que también se aprenda, es que se aprende mucho más. Lo que pasa es que no tenemos el coraje de decir a nuestros hijos, vete y fracasa para que aprendas, hijo. Pero la realidad es que los fracasos en la vida, bien asimilados, con modestia y con un buen análisis, te hacen progresar muchísimo. Venezuela fue para nosotros un mercado importantísimo durante varios años, pero no os voy a contar nada de lo que ha sucedido en Venezuela, porque lo habéis visto vosotros mismos. En ese momento, hasta el año 2001, en los primeros 10 o 15 años de andadura, nosotros teníamos 2 mercados que fueron nuestros 2 principales mercados, hasta que tuvimos un éxito muy grande en Estados Unidos, que fueron Venezuela y Grecia. Imaginaros lo que fue llegar al año 2000 o 2001 teniendo, yo creo que era el 40% de nuestras ventas en el exterior en Venezuela y Grecia, nada menos, ¿no? En Grecia nunca tuvimos oficina de representación, es un mercado europeo que se atiende bien desde España, pero lo cierto es que eran 2 mercados muy potentes para nosotros, a los cuales tuvimos que renunciar. Venezuela prácticamente dejamos la compañía inactiva hace 6 o 7 años y en Grecia no hemos dejado inactiva no hemos dejado la actividad, pero se ha reducido a la 10ª parte, ¿no? En el año 2006 abrimos nuestra primera oficina de representación en México. Veis que en el año 2010 adquirimos una compañía local. En esa compañía invertimos $300.000. Era una compañía de un catalán que había muerto ya, había estado 48 años allá, y la compramos, tenía un buen nombre, pero era muy pequeñita. Pero tenía un nombre. De tal modo que uniendo la actividad que habíamos llevado como oficina de representación más la actividad y la presencia que tenía esa compañía local en el mercado, dimos un salto muy grande, de manera que, como os decía antes, pues pasamos los $10 millones de facturación muy rápidamente, ¿no? En el año 2010 abrimos una oficina de representación en Brasil y ahí seguimos con la oficina de representación. Hemos intentado comprar una compañía local. Brasil es un mercado enorme, es el más grande de Latinoamérica, pero es un mercado difícil, peligroso, de mucho riesgo. Hemos visto bastantes oportunidades y hasta ahora no hemos dado con el proyecto que nos permita dar el siguiente paso en nuestra expansión, pero ahora tenemos un proyecto con un socio local con el cual nos asociaremos para montar una compañía nueva que tomará los 5 millones de facturación o 6 que tenemos en Brasil y lo proyectaremos a 10, 12 o 15 si nos funciona ese sistema, ¿no? En el año 2011 abrimos una oficina de representación en India que se ha convertido... yo creo que hace 2 años, no lo veo porque me está tapando mi propia foto me está tapando la constitución de la compañía local, pero creo que ha sido 2 o 3 años que hemos hecho la local. Y como veis, bueno, pues la oficina de China en el año 2013 la convertimos en subsidiaria también, la de Argentina, que fue oficina de representación en el 2013, se convirtió en oficina local, en subsidiaria local en el 2015. Abrimos una oficina de representación en Argelia en el año 2015. Y en la última parte de los últimos años de la compañía, donde hemos dado unos saltos muy grandes, prácticamente en 4 o 5 años hemos multiplicado la compañía por 4 o 5. Insisto que esto ha sido gracias a que nos decidimos a introducir capital riesgo en la compañía, cosa que ha sido una experiencia maravillosa y muy peleada, que si queréis otro día hablamos de ella, porque tenemos ahora mismo 2 capitales riesgo. Tuvimos uno, nos fue muy bien y metimos otro, y nos ha servido para hacer, lo explico muy brevemente diciendo que en 4 años
hemos hecho lo que no habríamos hecho solos en 50. Hay un poquito incluso la sensación de que todo el tiempo anterior no estuviste haciendo mucho, viendo lo que se ha precipitado en la compañía en los últimos 4 o 5 años. No es así, obviamente, porque si no hubiera existido toda la historia anterior no habríamos sido capaces de hacer todo esto, ¿no? Pero sí quería haceros un poquito de hincapié en que hay algo en Soam Pharma que es muy peculiar y que no responde a ningún planteamiento estratégico, ni a nada que hubiéramos meditado ni planificado. Soam Pharma primero desarrolló una red comercial internacional que nos hizo estar presente en 70 países y nosotros desarrollamos algunas tecnologías, pero no teníamos industria propia. Posteriormente, hace 4 o 5 años, con la entrada del capital riesgo, lo entramos porque nos dimos cuenta que queríamos blindar nuestros principales productos en el mundo acometiendo nuestra propia producción. Que no nos lo produjera un tercero, aunque fuera con nuestra propia tecnología, o que además de producirlo terceros, pudiéramos producir y blindar nuestros principales productos. Y en los últimos años hemos adquirido 3 fábricas, una en España, una en Portugal y otra en Italia. De tal manera que lo hemos hecho exactamente al revés de cómo se suelen hacer las cosas. Normalmente, como alguien empieza un negocio, es que monta una fábrica y luego monta su estructura comercial. Esto es lo habitual, ¿no? Bueno, pues nosotros lo hemos hecho al revés, ha funcionado. Por lo tanto, nos hemos movido en la heterodoxia, pero bueno, es un modelo que a lo mejor sirve de inspiración para alguien más. Ojalá fuera así. Nosotros este año venderemos 280. La verdad que el año, y a pesar de esta crisis por la que estamos yendo, la industria farmacéutica, como todo el mundo sabe, es una industria de refugio. En estos días vemos que hay muchísima crisis, pero los supermercados y las farmacias siguen abiertas y llenas de gente, ¿no? Con lo cual, pues estos sectores, junto con las telecomunicaciones, parece claro que son sectores que vamos a sobrevivir esta crisis con bastante honor, ¿no? Probablemente, por lo tanto, os digo que pues hemos empezado muy bien el año y probablemente pasemos de los 300 millones, ¿no? La distribución geográfica de nuestras ventas, pues la tenéis aquí. Europa supone el 46% de nuestras ventas, Estados Unidos y Canadá es la 4ª parte de las ventas, Latinoamérica es una 4ª parte de las ventas y luego MENA y Asia no llegan conjuntamente al 10%. Es una distribución buena, ¿eh? Nosotros no tenemos una gran dependencia de ningún mercado. Quizás el que tenemos más dependencia, el que pesa más, es Estados Unidos. Es un mercado muy dinámico que con cualquier tipo de presidente es capaz de evolucionar positivamente, con lo cual estamos tranquilos, ¿no? Y bueno, un poquito para que veáis el mapa de nuestra internacionalización, tenéis aquí unas leyendas, donde tenemos oficina comercial, donde tenemos subsidiaria, donde tenemos fábricas y donde tenemos centros de desarrollo. Como veis, hemos sido capaces de desplegarnos por todo el mundo, ¿eh? ¿Y quiénes son nuestros principales clientes? Y bueno, espero que estéis todavía despiertos todos, que no se nos haya dormido ninguno, pero bueno, si se ha dormido, como no lo vamos a saber, tampoco pasa nada. Y yo creo que hemos cubierto el plazo de no hacer más de 1 hora de explicar esta historia. Muchas gracias a todos por vuestra atención y quedo a la espera de si tenéis alguna pregunta, pues contestarla, estaría encantado. Muchas gracias, Héctor. Bueno, ha sido una intervención muy interesante, con datos e informaciones, yo creo, muy valiosas y útiles acerca de la experiencia de Soam Pharma, ¿no? Digamos, el que quiera hacer alguna pregunta, que la ponga en el chat, por favor. Y yo voy a romper el fuego con un tema que creo que es importante en la internacionalización, y que has mencionado muy poco, quizá porque ha tenido poca relevancia en vuestra experiencia, ¿no? Que es el tema de financiación, ¿no? Es decir, hasta qué punto habéis, digamos, recurrido a mecanismos de financiación, tanto de exportaciones como estoy pensando también a veces de inversiones, hasta qué punto habéis recurrido pues, a instrumentos públicos de apoyo en este sentido, ¿no? Que existen en España, desde Cofides, ¿no? Y también una pequeña mención al tema del seguro para cubrirse de los riesgos de impago, etcétera, ¿no? Y este es el tema, digamos, con el que quería digamos, romper un poquito el fuego. Muy bien, pues tiene razón, son 2 puntos importantes que probablemente convenga que cubra en futuras intervenciones. Bueno, en lo que se refiere a financiación, últimamente hemos usado poca financiación, sobre todo para aperturas de oficina al extranjero, pero sí recuerdo que algunas de nuestras oficinas de representación, como puede ser México,
estuvimos insertados en un plan que creo que se recordar que se llamaba PIPE, que era del ICEX. Sí. Donde teníamos, pues sí, subvenciones no eran muy cuantiosas, pero bueno, cuando estás pensando en hacer una inversión de 100 o 120.000 euros en un país en un momento dado, pues yo creo que conseguimos ayudas del orden de 15, 20, 25.000 euros que no eran desdeñables, ¿no? Y que nos ayudaron, ¿no? Últimamente, para hacer este tipo de inversiones, ya con la magnitud de la compañía, pues la verdad que tampoco tenemos que recurrir a ese tipo de ayudas y no le he dado mucho seguimiento a qué más posibilidades hay. Quizás ahí el Club de Exportadores nos pueda ilustrar mejor de hoy en día qué recursos hay para dar soporte financiero a un plan de expansión internacional de este tipo, ¿no? Me encantará saberlo a mí porque así me facilitará en futuras intervenciones acometerlo, ¿no? En lo que se refiere a seguro, pues mira, nosotros hay alguna actividad, sobre todo en alguna compañía que hemos adquirido, que estamos asegurando, pero en general nosotros nuestra experiencia lo hemos valorado en muchas ocasiones, lo seguimos valorando cada 2 o 3 años, pero al final nuestra conclusión es que las coberturas que tienes por seguro, que son costosas, nunca te cubren todos los clientes que tú eres capaz de desarrollar, ni en toda la magnitud del negocio que quieres desarrollar. Y además, si tienes un fallido, tampoco te cubren la totalidad. Y los plazos de gestión son largos, ¿no? Por lo tanto, nosotros optamos deliberadamente por tener un departamento de control de riesgos muy preparado para esta función. Obviamente se dan riesgos muy limitados a clientes, incluso al principio, incluso cuando tienes buenos informes financieros. Hoy en día la capacidad de tener buenos informes financieros de compañías en cualquier lugar del mundo se ha incrementado. Esto sí que os recomiendo, tener alguna compañía como Incresa o cualquier otra que os pueda dar informes, de manera que os resulte fácil clasificar rápidamente los clientes y otorgarles un límite de riesgo. Pero nosotros hemos optado deliberadamente por no dar cobertura con seguro a nuestras exportaciones y sí tener un departamento de control de riesgos muy exigente y procedimientos, como hablaba antes también, muy rigurosos de cómo se otorga el crédito, de modo que os puedo decir que con esa política el índice de impagados que tenemos en la compañía histórico es 0,001, es despreciable. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas, no sé si no nos va a dar tiempo, pienso, a responder, a que respondas a todas, ¿no? Aquí, por ejemplo, una pregunta dice, ¿cómo se organizan para identificar talento en otros países? Bueno, eso ayuda mucho entablar contacto con importadores, distribuidores y los propios clientes. Yo diría que la mejor forma que hemos tenido nosotros de contratar gente es preguntar a los clientes qué gente descollaba más entre la gente que son sus proveedores y captarlos. Eso nos ayuda muchísimo. Pero, insisto, importadores, distribuidores, conocer a las compañías que llevan implementadas localmente en ese mercado. Siempre hay algún chico joven que lleva 12 años en una compañía, que quisiera crecer, que conoce bien el mercado. Bueno, ese es un perfil idóneo para nosotros, ¿no? Cuando vas a una compañía que dentro de los contactos que te busca muchas veces el ICEX, porque el ICEX muchas veces vas sobre 3 días a un país y te hace 15 contactos, ¿no? Ese es un momento idóneo para, oye, ¿tú conoces a alguien que conozca bien este mercado, que quiera trabajar? A la gente le encanta trabajar para compañías foráneas, le encanta. Y para compañías españolas, o sea, nosotros en Bangladesh, que llegamos a abrir una oficina que luego la cerramos, nos han recibido con collares, la persona que habíamos contratado. O sea, y con un amigo para decirle, mira, me ha contratado una compañía española, ¿no? Entonces, eso hay que tirar de eso, ¿eh? De los jugadores locales, ellos mismos te ayudan a identificar el talento local. ¿Sí? Si no, si vas a promover a alguien de tu propia organización, bueno, ya tienes tú bastante bien medido el talento, y siempre también es bueno en las compañías dar la posibilidad de que la gente joven pueda tener una aventura internacional e irse a vivir a un país foráneo y tener una experiencia local, ¿no? Aquí hay otra pregunta que yo creo que bueno, es muy conveniente por su actualidad. Dice, enhorabuena por la presentación. No puedo evitar preguntar por la visión de Héctor sobre el impacto de COVID y post-COVID en la internacionalización del grupo. Una pregunta quizá un poquito difícil de responder a estas alturas, pero bueno, ahí está planteada. A ver, yo creo que vamos a tener unos meses, probablemente todo este año. Lo primero es que hay muchos países que nos han cerrado las puertas, ¿eh? O sea, he tenido que cancelar todos los viajes, como todos vosotros, me imagino. Y yo no sé cuándo esos países, o sea, incluso no podemos ir ni a nuestras filiales. Yo tenía un plan ahora de ir todos los meses a Colombia, porque estamos allí, hicimos una inversión
fuerte y tal, y lo he tenido que cancelar porque nos han prohibido la entrada en Colombia, ¿no? Luego, si además uno es madrileño, yo creo que vamos a ser un poco el Wuhan de España también, ¿no? Pero yo creo que todo eso va a pasar. La fuerza, la posición que ocupa España en el mundo industrialmente, comercialmente, históricamente, en la fuerza de ser el segundo país que recibe más turistas del mundo, que este año, en lo que queda de año, no vamos a recibir a muchos seguro, pero se va a ir recuperando poco a poco, yo estoy convencido, ¿no? Por lo tanto, yo soy optimista, creo no, sé que somos muy bien percibidos. España es un país de verdad, que tenemos la percepción que existe por el mundo de nosotros, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro deporte, es maravillosa. Con lo cual, pues sí, vamos a pasar esta epidemia, esta pandemia, que por otro lado también la van a pasar muchos de nuestros países de destino, con lo cual eso va a hacer que sean más comprensivos hacia nuestra situación, aunque lamentablemente nos quedemos en el podium de mayor número de infectados o de mayor número de muertes. Me temo que vamos a quedar en el podium, pero el resto de los países que pintan en el mundo también tienen el mismo problema y yo creo que va a haber pasada la pandemia, pues creo que se van a abrir las puertas de nuevo, probablemente el año que viene para todos. Yo soy positivo. Bueno, pues vamos a ver una última pregunta. Hay más preguntas, pero ya nos hemos pasado ya de una hora, ¿no? De duración. Vamos a ver una última pregunta que es, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo valoráis el riesgo país? Mira, yo llevo en la exportación cerca de 40 años. En mi primera experiencia en el mundo de la exportación fue en el año 81, 82, vivía yo en Barcelona entonces. Yo trabajé para una compañía argentina, que luego se ha convertido en un líder en el mundo farmacéutico y vosotros lo conocéis, muchos de vosotros. Se llama Chemo. Ahora ya creo que se llama Indusud. En esos primeros años, entre el 83 y el 88, yo tuve 2 suspensiones de pagos en Argentina y una en México. Por lo tanto, pues aprendimos mucho, ¿no? También aprendieron los países a suspender pagos. Entonces, yo recuerdo que entonces se pararon todos los pagos, los comerciales también. Tuvimos una cantidad de demoras en los pagos, afortunadamente se fueron resolviendo, pero luego los países que entran en default tienen claro que entran en default en la deuda financiera, pero no en la comercial, porque se dan cuenta que si entran en default en la deuda comercial, se desabastecen, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, o sea, fijaros que hemos pasado por el corralito en Argentina, o sea, luego he visto más, nosotros hemos ido cobrando asiduamente. En esos momentos, pues sí, puede haber alguna demora, pero yo diría que últimamente, en los últimos defaults, básicamente que han sido en Argentina, no ha habido prácticamente demoras. La semana pasada hay un cliente brasileño, nuestro mejor cliente brasileño, que nos ha avisado que debido al coronavirus probablemente demore sus pagos. Esto es todo lo que hemos visto. Yo creo que los países han aprendido la lección que os decía de que, y los gobiernos, y dan prioridad o dan luz verde a la deuda comercial y se concentran en la renegociación de la deuda financiera, que por otro lado parece lo lógico y lo inteligente, ¿no? Por lo tanto, tampoco soy negativo en ese aspecto. Pero yo tengo que decir que yo no soy optimista, pero soy positivo, ¿eh? Soy una persona que tiende a ver la oportunidad en todo y no me parece que el mundo que la vida sea bella y todo vaya bien, pero desde luego sí que soy positivo y hay que buscar lo positivo hasta en lo negativo. Bueno, pues en estos momentos difíciles, bueno, resulta estimulante oír palabras así, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a terminar la sesión. Muchas gracias, Héctor, de verdad, por haber colaborado con nuestra iniciativa del Club de Exportadores y de Iberglobal en estos webinarios sobre internacionalización. Yo me gustaría decir un par de cosas antes de terminar, un par de cosas prácticas, ¿no? La grabación de este webinario, como de los anteriores webinarios, va a estar disponible en la página de YouTube del Club de Exportadores. Ya están disponibles allí las grabaciones de los anteriores webinarios y entiendo que en unas horas o mañana por la mañana estará disponible la grabación del webinario de hoy de Swan Pharma. Y luego, pues, simplemente informar que el próximo lunes tendremos el siguiente webinario. Va a tratar sobre sanciones internacionales y su impacto sobre las empresas exportadoras, y el ponente va a ser José María Viñals, del despacho Squire Patton Box. Como he señalado otras veces, lamento repetirme para los que hayan asistido a anteriores webinarios, ¿no? En las redes sociales del Club de Exportadores y de Iberglobal encontraréis la información sobre el webinario, encontraréis también el link para registrarse,
etcétera. Y nada más, pues con esto, muchas gracias de nuevo, Héctor. Buenas tardes a todos y esperamos a todos aquellos que tengan interés en nuestro próximo webinario el lunes que viene. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Feliz confinamiento. Ajá, igualmente, eso. Y que no dure mucho, que es lo importante, ¿no? Es decir, que pueda terminar pronto. Eso es. Muy bien, pues terminamos la reunión.